¿Alguna vez os ha recomendado una persona de suma importancia? Si una persona de gran influencia, trayectoria y peso tanto social como espiritual ha dicho tu nombre alabando tus cualidades, has de saber cómo se sintió la mujer que conoceremos a continuación. Y me estoy refiriendo a Febe, a la que sobreponemos el calificativo de diaconisa de Cencrea. Esta es la única mujer con este título mencionada en el Nuevo Testamento, y a pesar de que su nombre y referencia solo se encuentra en 2 versículos de la Biblia, ella y su designación son causa de discordia para la Iglesia. Es una referencia para aquellas mujeres que anhelan ejercer dominio sobre la congregación, y es también minimizada utilizando la palabra diaconisa como una simple sirvienta, como dicen algunos que aseguran que la mujer debe limitarse a escuchar la palabra de Dios sin hacer nada más. Por encontrarse solo una pequeña referencia de ella y ser más lo que se deduce que lo que se consigna respecto a su quehacer, la catalogamos también entre líneas. Febe era una mujer corintia mencionada por el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, en el capítulo 16, versículos 1 y 2, como una diaconisa de la iglesia en Cencrea, y que muy probablemente fue ella quien habría llevado consigo la carta del apóstol a la iglesia en Roma, en la misma que se consigna su nombre y labor. La ciudad de Corinto, en Grecia, estaba situada en un estrecho istmo y tenía 2 puertos. Cencrea es uno de los 2 puertos antiguos de la ciudad. Este puerto se encontraba a unos 8 kilómetros de Corinto, al este de la ciudad, en el Golfo Sarónico, en el mar Egeo. Esta fue una iglesia que Pablo pudo haber fundado en su segundo viaje misionero. Él se detuvo aquí para rapar su cabeza en cumplimiento de un voto. Lo leemos en Hechos 18:18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Respecto de su nombre, Febe es derivado de Foibos y significa el brillante, el resplandeciente. Ella dejaba brillar su luz, no era una mujer que permanecía escondida, sino que era reconocida por sus acciones, buenas por supuesto. No está de más mencionar también que este era uno de los sobrenombres dados a la diosa Artemisa. Veamos qué dice la Biblia de ella para que podamos aprender y luego actuar como ella. En algunos diccionarios y comentarios bíblicos encontramos que se dice de Febe que había ayudado, del griego prostatis, a muchos en su propia iglesia. Prostatis significa patrona y protectora. En Atenas, el término indicaba el cargo de quien representaba al pueblo que no tenía derechos cívicos. La ley romana reconocía a estos protectores como los representantes de los extranjeros. Si Febe tenía este cargo, debió haber sido una mujer adinerada de la alta sociedad. A lo mejor no viene al caso, pero esta definición me hace recordar a las personas que viajan a Estados Unidos en forma ilegal. A algunos, al ser detenidos por migración, les dan la oportunidad de nombrar a una persona que será responsable de ellos. Esta otra persona debe demostrar su estatus migratorio y económico para poder hacerse responsable de aquel. Es una forma de apadrinamiento que no solo implica un lazo emocional y sentimental entre las personas, sino que también conlleva obligaciones y riesgos para la persona que está aceptando este nombramiento. Febe fue defensora de muchos. El término que se traduce defensora, prostatis, tiene el sentido básico de protectora o auxiliadora, de manera que no implica simple cordialidad y amabilidad, sino el acudir en ayuda de otros cuando están en necesidad. La libertad que Febe tenía para viajar y llevar a cabo importantes servicios en la congregación puede indicar que era viuda y posiblemente una mujer de ciertos recursos materiales y económicos. Por todo ello, tal vez haya estado en posición de usar su influencia en la comunidad en defensa de los cristianos.
a quienes se acusaba falsamente o los haya refugiado y protegido en tiempo de peligro. El registro no da detalles al respecto, pero tenemos claro que Febe no era una cristiana que decía a sus hermanos, como en Santiago 2:16, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Esta era una mujer que se involucraba en las necesidades de sus hermanos hasta comprometer su nombre ante las autoridades. No sabemos qué servicios específicamente brindaba esta buena mujer a los cristianos del primer siglo, pero con solo decir ante las autoridades yo le conozco y respondo por él o ella, o permitir que su dirección personal fuera usada como referencia en diligencias legales o de migración, ya era un acto increíblemente grandioso que en estos tiempos difícilmente estamos dispuestos a imitar. En cuanto a la actividad de Febe, podemos considerar algunas definiciones y significados para comprender mejor. Por ejemplo, el significado básico del término hebreo abad es servir, como en Génesis 14:4, trabajar en Éxodo 34:21, y también se traduce en cultivar, que es el caso de Génesis 4:12. Cuando abad se usa con referencia al servicio que se rinde a Jehová o a deidades falsas, implica adoración o servicio sagrado. Éxodo 10:26. De manera similar, el verbo griego altreao significa servir y se usa con referencia a servir a Dios. Es diferente del término griego que nos ocupa, diaconía, que también significa ministerio y servicio, pero que se utiliza en relación con asuntos comunes, profanos, que no son de naturaleza sagrada. Un diácono, del griego diáconos y luego del latín diaconus, servidor, es considerado tal y cual suena la palabra, un servidor. Decimos entonces que diácono se refiere a una persona que sirve en algún ministerio en la iglesia. Febe era diaconisa de la iglesia de Cencrea. La palabra importante que debemos destacar es servidora. Ella no tenía un puesto de autoridad en la iglesia. La suya es una designación de importancia delante de Dios, no delante de los hombres. La palabra diácono se usa en nuestro idioma en la misma forma en que se usaba en la Biblia. El problema que tenemos es que aún dentro de la iglesia manifestamos un defecto, y es el de ser clasistas. Cuando hablamos de servir, pensamos exclusivamente en una persona que sirve a otra, en especial en las tareas domésticas. Y adjudicamos a las tareas domésticas poco valor, como que cualquiera puede desempeñarlas, sean labores de hombre o de mujer. Con esto me refiero a las personas que trabajan en la limpieza en alguna hacienda o finca o en las grandes oficinas. Hemos desarrollado la pobre mentalidad de que estas personas valen mucho menos que los que usan corbatas y portafolios. Por motivos equivocados nos sentimos orgullosos si nos dicen diáconos y nos sentimos ofendidos si nos dicen sirvientes o siervos en su forma más elegante, cuando en realidad estamos hablando de lo mismo. Vivimos bajo la suposición de que una persona que habla desde el púlpito, que administra las ofrendas o dirige en los cantos es mucho más que aquellos o aquellas que se dedican a la limpieza, compra de elementos básicos o a abrir y cerrar las puertas de un edificio. Por esta falsa suposición es que Febe ha significado gran conflicto en la forma de ejercer el cristianismo en las mujeres. Las que quieren predicar y ejercer dominio sobre los hombres dicen que no hay ningún impedimento, porque Febe lo hizo y Pablo aprobaba su labor. Y aquellos que relegan el papel de la mujer se limitan a traducir la palabra como sirvienta, y no solamente sirvienta, sino simple sirvienta, como si estas labores no tienen ninguna importancia para el crecimiento del reino.
Es muy bueno que aprendamos a aceptar e interpretar la palabra de Dios en la forma de vida. El apóstol Pablo no iba a entrar en contradicción con sus mismas palabras al decir en una de sus escrituras, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. En 1 de Timoteo 2:12. Y luego resultar presentando a Febe como una mujer que hacía, según algunos, todo aquello que Pablo había prohibido. Eso no sucedió. Pablo en ningún momento decía una cosa y hacía otra. Lo que debemos hacer es entender las escrituras sin fantasmas. Romanos 16, 1 y 2 no dice más que lo que dice. Febe era una mujer dispuesta al servicio, hasta arriesgar su nombre, y posiblemente involucraba también sus bienes materiales para poder ayudar a sus hermanos. Recomendaba, daba alojamiento y soporte económico. Hacía todo lo que estaba en sus posibilidades para poder, repitamos la palabra, servir a sus hermanos. Ella no era una predicadora desde el púlpito, pero tampoco era una simple sirvienta que cocinaba y lavaba la ropa de sus hermanos. Ella era una mujer que gozaba en servir. Y si te preguntas qué es lo que quiero decir, si las mujeres pueden o no pueden servir en la iglesia, te digo que las mujeres no solo podemos servir, sino que las mujeres debemos servir. Recuerda que el que no vive para servir, no sirve para vivir. El Señor no nos ha hecho sus hijas para que seamos princesas y estemos todo el tiempo cuidando nuestras uñas, que es como me imagino a las mujeres a las que se les dice que no pueden servir. Las mujeres no pueden realizar ciertas actividades que son de carácter exclusivo para los hombres, especialmente para recordarnos a nosotras las mujeres que la mujer pecó primero y que estamos bajo lo que más nos cuesta, aunque no queramos aceptarlo. Estamos bajo sujeción. Sé que este tema es muy difícil y no lo es simplemente por causa de la liberación femenina y su afán de hacer todo aquello que el hombre hace, viviendo en constante competencia. Lo es porque se nos hace difícil aceptar que una persona barriendo las calles en la comunidad es tan importante como el alcalde o ejecutivo elegante que camina en esas calles. Febe ha sufrido la incomprensión de su persona y la forma de ejercer el cristianismo, porque se le ha echado a los extremos de la palabra diaconisa. O nos referimos a ella como una mujer en claro ejercicio de ministerios públicos de la iglesia, o hablamos de ella como una sirvienta cuya labor en verdad carecía de peso e importancia. Acostumbramos a mencionar, por ejemplo, que los trabajadores públicos están a nuestro servicio, pero lo decimos en forma de burla o sarcástica. También solemos considerar a una mujer superior por dedicarse a trabajar fuera de la casa y tratamos a la que se queda en casa como una holgazana que no quiere superarse. Lamentablemente, las mismas mujeres hacemos estas observaciones. ¿Y qué decir del trato que damos a las personas que se dedican a los oficios domésticos, el cuidado de niños, lavar, planchar y todas aquellas actividades que consideramos de poca importancia y que para desempeñarlas no se necesita mayor habilidad y por lo tanto no debe ser reconocido? No es que Febe se dedicara a estas cosas. Digo que nuestra mente nos hace ver inferiores a unas personas respecto de otras dependiendo a qué se dedican. Ubicándonos en el hecho de que servir es un honor y un privilegio y no un descrédito, y que Jesucristo mismo vino a este mundo a servir y no a ser servido, pasamos a un detalle muy importante de la petición que Pablo hace a los romanos con respecto a la hermosa señora Febe. Dice que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros. ¿Alguna vez nos ha tocado recibir a un predicador? ¿Brindarle hospedaje en nuestra casa? ¿Cómo le atendemos? Pues espero que en la mejor forma posible, como dice Pablo, como es digno de los santos. Pero ¿cómo es una atención digna de los santos?
Bueno, es poco lavar sus pies como lo hizo nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos. Es poco ofrecerles la mejor habitación de nuestra casa y el mejor desayuno. La verdad, no dudo de vuestro esmero, pero ¿alguna vez nos han encargado recibir a una hermanita o hermanito que no tiene un ministerio público en la iglesia? Piénsalo. El hermano que hace la limpieza, la hermana que se ocupa de los elementos de la Santa Cena o de lavar la ropa del bautismo, necesita de nuestro apoyo, de nuestra ayuda. ¿Estamos dispuestas a hacerles sentir como reyes con nuestro cuidado? Espero que sí. La invitación en el estudio de esta notoria mujer es primero que sirvamos. Queridas hermanas, sirvamos con lo que podamos, todo el tiempo que sea posible a todos los que podamos. Y luego seamos hospedadoras de la iglesia. No solamente de personas de renombre en ella, sino de la iglesia en general. Esto me implica preguntar cuántas veces hemos invitado a nuestra casa a compartir con nosotros, a tomar un café, a aquellos hermanitos que no se dejan ver mucho con sus actos. Muchas veces tenemos los ojos puestos en el predicador y decimos, le quiero invitar, le voy a llevar esto a mi querido hermano. Y eso está muy bien, pero no nos olvidemos de servir a la iglesia. Esto es a cada miembro sin distinción de oficio, edad o sexo. Esto fue todo lo que en unas pocas líneas se nos dice de Febe, la sierva que tuvo el privilegio de ser recomendada en forma especial por el apóstol Pablo, gracias a su actitud de servicio. Seamos siervas, seamos como Febe. Bendiciones, amadas. Hasta la próxima si Dios lo permite. Adiós.